En la clase de hoy de estabilidad 1 nos vamos a introducir en lo que son las cargas variables y específicamente en las líneas de influencia. Para el estudio de las cargas variables vamos a trazar algunos fundamentos que simplifican el estudio de las mismas. En primera medida, el diseño de un elemento estructural requiere conocer la máxima intensidad de los esfuerzos a los que dicho elemento está sometido. En general, existe un rango de condiciones de carga, pero hay solo una condición que está asociada con las intensidades máximas. ¿Cuáles de todas las posibles condiciones de carga originarán los máximos esfuerzos? ¿Y cuáles serán los esfuerzos que se corresponden a dichas condiciones? Si llamamos función respuesta a una reacción, al esfuerzo de una barra o a un esfuerzo de sección, podemos ensayar cómo varía dicha función para distintas posiciones de una carga concentrada unitaria. Veamos en los siguientes esquemas una viga simplemente apoyada en ambos extremos, a la izquierda con un apoyo fijo y a la derecha con un apoyo móvil, solicitada por una carga unitaria de 1 kN ubicada a una distancia X del apoyo izquierdo de la barra cuya longitud es L y cuyas reacciones, si las calculamos, habrán de ser R sub A igual a L menos X sobre L, mientras que R sub B es igual a X sobre L. Lógicamente, la suma de las dos reacciones tendrán como resultado la carga unitaria. Si a la carga unitaria la ubicásemos sobre el apoyo A, la reacción en A sería 1, mientras que la reacción en B sería 0. En cambio, si a la carga unitaria actuante la ubicásemos a una distancia determinada de A, la reacción en A sería de 0,75 kN, mientras que la reacción en B sería de 0,25 kN. Esto pasaría si ubicásemos la carga a la cuarta parte de L viniendo desde A. Si a la carga la ubicamos en el centro, es decir, en la mitad de L, cada una de las reacciones en los extremos toma la mitad del valor de la carga. Y si ubicásemos la carga actuante unitaria en el extremo B, la reacción en B sería unitaria, aunque la reacción en A sería nula. Lo que vemos aquí es que a medida que la carga cambia de posición, el valor de las reacciones también varía. A lo contrario que pasaba cuando estudiábamos cargas estáticas. Lo que se puede concluir es que, en la medida que la carga unitaria varía su posición, la función respuesta, en este caso las reacciones, toman valores distintos. Si trazásemos para cada posición de carga de la evaluada a la derecha una línea que nos represente con sus ordenadas el valor que toma la reacción en A medida que la carga se desplaza, tendríamos una línea con ordenada 1 a la izquierda, que es el valor que toma RA cuando la carga está allí, un valor de 0,5, que es el valor que toma RA cuando la carga está en el centro, y un valor nulo en el extremo derecho, que es el valor que toma RA cuando la carga unitaria actúa en el extremo derecho. Esta línea, conocida como líneas de influencia, nos permite a nosotros conocer qué valor toma
una función respuesta, en este caso la reacción en A, para cada distinta posición de la carga variable actuante. Si hiciésemos lo mismo con la reacción en B, podemos trazar la línea de influencia de la reacción en B para una carga unitaria móvil circulando desde A hasta B. Y el gráfico inferior que vemos no es otra cosa que la línea de influencia de esta reacción en B, que habrá de ser nula cuando la carga se ubique en A y habrá de ser igual a 1 cuando la carga se ubique en B. En estructuras isostáticas, las líneas de influencia siempre van a estar dadas por variaciones lineales. Cuando las estructuras son hiperestáticas, las líneas de influencia toman o adoptan trazas curvas. Podemos entonces definir la línea de influencia como que la línea de influencia de una función respuesta, que puede ser una reacción, un esfuerzo de sección, una deformación, particular dada es una curva, cuyas ordenadas para cualquier abscisa representan el valor que toma la función respuesta, es decir, el valor de la reacción, de la deformación o del esfuerzo, cuando una carga unitaria móvil actúa sobre el punto de la estructura correspondiente con esa abscisa. Para el trazado de líneas de influencia se utilizan distintos métodos, algunos analíticos, otros gráficos, algunos más laboriosos en una parte, otros más laboriosos en otra parte. Lo más elemental es trazar por puntos, como hicimos en el ejemplo de la diapositiva anterior. Es un método válido, pero es un método que nos lleva más tiempo. Hay un método que está basado en las aplicaciones de las condiciones de equilibrio que comúnmente se lo denomina método estático y es un método analítico que tiene como contrapeso que nos obliga a interactuar con ecuaciones. Hay un principio basado en la aplicación del principio de Müller-Breslau que tiene en cuenta la aplicación de la ley de Betti y es útil para el trazado cualitativo. Cualitativo, no cuantitativo. Y un método basado en la aplicación de los principios de los trabajos virtuales es el que conocemos como método cinemático y tiene en cuenta la aplicación de desplazamientos. Si bien se utiliza el método gráfico derivado de la aplicación del principio de trabajos virtuales, también es cierto que se utilizan ecuaciones y condiciones analíticas para poder resolver. Sea determinar la línea de influencia del esfuerzo de corte en el punto C, un punto específico ubicado a una distancia A del apoyo izquierdo, para una carga unitaria vertical móvil circulando desde A hasta B, aplicando el método estático. Una carga unitaria, si bien variable, va a tener una reacción RA en el extremo izquierdo y RB en el extremo derecho. El punto C es un punto fijo en la barra. No tiene una abscisa móvil que lo caracteriza, sino está definido por la abscisa A. En el caso del método estático o método en el cual aplicamos las condiciones de equilibrio, cortamos en el punto en cuyo lugar necesitamos conocer la línea de influencia del esfuerzo solicitado y ponemos en evidencia, al cortarlo, con la convención de signo que está en la diapositiva, el esfuerzo de corte, que no es otra cosa que la función respuesta cuya línea de influencia queremos obtener. Ahora bien,
Como el método estático implica condiciones de equilibrio, podemos aplicar la condición de equilibrio a la izquierda del punto C o a la derecha del punto C. Si aplicamos la carga circulando desde C a su derecha y tomamos sumatoria de fuerzas verticales desde el punto A hasta el punto C, vemos que en ese tramo la carga unitaria móvil no interviene. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio dirá que RA menos Q sub C es igual a 0. Y despejando Q sub C no me dice nada más que toma el valor de la reacción en A. Pasando a línea de influencia, que es el circulito que ustedes ven que envuelve a la función respuesta, me dice que la línea de influencia, mientras la carga circule a la derecha de C, va a estar dada por la línea de influencia de la reacción en A. Si hago lo mismo con la carga circulando desde A hasta C y aplicamos ecuación de equilibrio, la línea de influencia del corte, cuando la carga circula entre A y C, no está dada por otra cosa que por la línea de influencia de la reacción en B cambiada de signo. Esto me dice que para encontrar la línea de influencia de la función respuesta Q en el punto C, necesito conocer la línea de influencia de la reacción en A y la línea de influencia de la reacción en B. La línea de influencia de la reacción en A la podemos ver en el gráfico de la derecha, donde toma un valor unitario cuando la carga está en A y nulo cuando la carga está en B. Las líneas de influencia se rayan. Y el valor, haciendo semejanza de triángulos, coincidente con el punto C, es L menos A sobre L. Lo mismo podemos hacer para la línea de influencia de la reacción en B. Es nula cuando la carga está en A, pero es unitaria cuando la carga actúa sobre B. Recuerden el ejemplo de las diapositivas anteriores. Y el valor de la línea o de RB cuando la carga está en C no es otra cosa que A sobre L. Quiere decir que para obtener la línea de influencia solicitada del corte en C, hacemos actuar o transcribimos, mejor dicho, la línea de influencia de RA en el tramo donde circula la carga, que en este caso era entre C y B. Y hacemos o transcribimos la línea de influencia de la reacción en B, pero cambiada de signo, en el tramo donde circula la carga en el segundo cálculo, que era entre A y C. De esta manera queda definida, rayado mediante, la línea de influencia del corte en C, con sus valores característicos en las ordenadas que después se van a utilizar con frecuencia. Hemos hablado de otro método, que es la ley de Betti. La ley de Betti dice así: el trabajo de un estado de carga en equilibrio respecto de los desplazamientos producidos por otro estado de carga en equilibrio es igual al trabajo de la carga de este segundo sistema respecto de los desplazamientos producidos en el primero. Un principio que es de Müller-Breslau expresa que las ordenadas de una línea de influencia para cualquier función respuesta son proporcionales a las ordenadas de la configuración deformada de la estructura liberada que se genera cuando suprimimos la capacidad de la estructura para resistir la función respuesta e inducir a la estructura modificada o liberada un desplazamiento asociado a la restricción suprimida. Veamos como un ejemplo en una viga simplemente apoyada con una carga unitaria a una distancia X del apoyo izquierdo. Tendrá sus reacciones RA y RB, con lo cual podemos denominar a esta barra sistema 1.
Si a esa barra le damos un desplazamiento unitario en concordancia con RA, en concordancia con la carga unitaria se produce un desplazamiento delta. Tenemos dos sistemas, el 1 y el 2. Si hacemos la sumatoria de trabajos de las cargas P por su desplazamiento, igual a la sumatoria de trabajos del segundo sistema por los desplazamientos del primero, tendríamos que la fuerza RA multiplicada por el desplazamiento en el otro sistema, que es 1, más la fuerza unitaria que actúa como carga por su desplazamiento cambiado de signo en el segundo sistema, es decir, estamos haciendo sumatoria de trabajos positivos si la carga y el desplazamiento llevan el mismo sentido, trabajos negativos si esos sentidos se oponen, nos da igual a 0. Por lo tanto, la resultante en A no es otra cosa que el desplazamiento que vemos en el sistema 2. Y de ahí se infiere la relación que tienen, a través de estos principios, una función respuesta con los desplazamientos. Apliquemos ahora un ejemplo similar al aplicado por el método estático, pero usando el método cinemático basado en el principio de los trabajos virtuales. Sea también determinar la línea de influencia del momento flector, antes era el corte, en C, para una carga vertical unitaria móvil que circula de extremo a extremo. En este caso, en el método cinemático, se usa un artificio que es reemplazar la función respuesta y ponerla en evidencia a través de, en este caso, una articulación. En el caso del corte o del normal, en correspondencia con la dirección y el sentido del esfuerzo, serán un par de bielas paralelas. Pero en este caso, una articulación colocada exactamente en el punto C otorga un grado de libertad a la estructura, poniendo de manifiesto, convención mediante, los momentos en C. Si damos entonces un grado de libertad a esa estructura, incluyendo una articulación en el punto C, vamos a tener polos en los extremos y una articulación que une las dos chapas, porque esta chapa ahora puede girar una contra la otra. La chapa 1 arbitrariamente puede girar un ángulo arbitrario θ1 y de allí se infiere que la chapa 2 puede girar un ángulo θ2. El desplazamiento entre ambas chapas en el punto C lo vamos a llamar eta sub C, y en coincidencia con la carga actuante en un punto determinado, aunque es variable P, desplazamiento eta P. El ángulo θ1 y θ2 se repiten, θ2 por alterno interno, θ1 por correspondiente. La línea de influencia será la parte rayada dada por los desplazamientos de la chapa 1 y la chapa 2, con ordenada máxima en el punto C. Si aplicamos sumatoria de trabajos virtuales igual a 0, vemos que P por su desplazamiento eta P, menos el momento C por θ1, negativo el trabajo virtual, porque el sentido de MC y θ1 es opuesto, menos MC por θ2, también negativo porque son sentidos opuestos, es igual a 0. De allí podemos inferir que P por eta P menos MC por la suma de los ángulos es igual a 0. Tomando como unitaria la suma del ángulo θ1 y θ2, es decir, un giro unitario, y pasando a línea de influencia donde la carga siempre es 1, deducimos que la línea de influencia del momento en el punto C varía con la ordenada eta P del gráfico de línea de influencia. Es decir, el momento va a ser máximo cuando la carga se ubique exclusivamente en C,
y va a ir disminuyendo hacia los extremos hasta tanto la carga llegue al extremo izquierdo, donde va a ser nulo, y el extremo derecho, donde también el momento va a ser nulo. Es muy importante en líneas de influencia distinguir lo que es el trazado de una línea de lo que es un diagrama de esfuerzo de sección, que no son cosas que tengan que ver. En la línea de influencia, cada ordenada me representa qué valor toma una función respuesta en el lugar donde está aplicada la carga. En la línea que acabamos de ver, la carga aplicada en C me da el máximo momento flector, mientras que ese momento flector se va a disminuir a medida que la carga se desplace hacia cualquiera de los extremos. El signo viene dado por el signo de la ordenada eta P encontrada en la última ecuación. Si eta P es positivo, el signo de la línea es positivo. De lo contrario va a ser negativo. Esto también me dice que esté donde esté la carga en esta estructura, circulando de un extremo al otro, el momento podrá ser cero o podrá ser máximo, pero siempre va a ser un momento positivo. La línea de influencia se completa no solo con el rayado y el signo, sino también con el valor de la ordenada característica, que en este caso es la máxima. Si la suma de los ángulos la supusimos unitaria, entonces sabemos que el ángulo, por ser infinitesimal, se asimila a su tangente, de manera tal que θ1 será igual al cateto opuesto eta sub c sobre el cateto adyacente al ángulo A, mientras que también será θ2 el cateto opuesto eta c sobre el cateto adyacente, que es L menos A. Si eso es igual a 1, deducimos que el valor máximo de la línea de influencia del momento en C, eta sub c, viene dado por A sobre L multiplicado por L menos A. Reitero, la línea de influencia queda definida cuando es rayada con un signo y conocemos los valores característicos. La aplicación de las líneas de influencia tiene un uso cualitativo que en realidad lo que nos dice es cómo cargar una estructura para obtener el máximo valor de una deformación, de un esfuerzo, de una reacción, pero también tiene un uso muy útil que es el cuantitativo y nos permite determinar el valor de la función en distintas combinaciones de cargas. Para el caso de cargas concentradas, para determinar el valor máximo con su signo de una función respuesta, se debe ubicar la carga sobre la ordenada con signo de la línea de influencia donde la función de respuesta es máxima. El máximo valor de dicha función respuesta no va a ser otra cosa que el producto entre la carga concentrada y la máxima ordenada. Ahora, si hay una serie de cargas concentradas, el valor de la función respuesta máxima en una serie de cargas concentradas es la suma de todos los trabajos entre cada una de las fuerzas y su ordenada respectiva. Supongamos el caso de una carga uniformemente distribuida. En este caso es una carga uniforme que actúa sobre una línea de influencia que tiene una ordenada de una función respuesta fr que varía a lo largo de x. Esa carga distribuida infinitesimalmente tiene un diferencial de carga P resultante que no es otra cosa que la carga P distribuida por el tramo de x. El diferencial de la función respuesta va a ser igual a P por dx por la línea de influencia de la función respuesta en x. De allí podemos inferir que la función respuesta va a ser igual a la carga P por la integral entre los puntos extremos donde actúe la carga
de la línea de influencia o de la curva de la línea de influencia de la función respuesta por dx. Y se concluye que para determinar el valor máximo con su signo de una función respuesta, se debe ubicar la carga sobre todas las secciones de la estructura donde la línea de influencia tenga ordenada con el correspondiente signo. El valor de la función respuesta que se le atribuye a una carga uniformemente distribuida sobre una porción de la estructura será igual al producto entre el valor de la carga y el área neta, entre positivos y negativos, de la línea de influencia de la función respuesta entre las abscisas correspondientes a los límites de la porción cargada. Sea, por ejemplo, determinar el valor del esfuerzo máximo positivo de corte en C para una viga sometida a la acción conjunta de una carga permanente G, que puede ser el peso propio, que siempre está, una sobrecarga P y un tren de dos cargas, P1 a la izquierda y P2 a la derecha. La línea de influencia, por cualquier método, del corte en el punto C, es la que observan, rayadas con sus signos y ordenadas, en la parte inferior. El área positiva no es otra cosa que el área que se deduce del triángulo ubicado a la derecha, en la parte positiva, y el área negativa, con su signo, el del triángulo de la izquierda. El área neta es la diferencia entre ambas. Se carga la carga permanente sobre toda la estructura porque es una carga que siempre actúa, no importa si la influencia es positiva o negativa, pero para el máximo corte positivo se carga la carga variable P sobre el ámbito positivo de la línea de influencia. Si lo hubiesen pedido negativo, lo hubiésemos cargado a P sobre el ámbito negativo. El tren de cargas se carga sobre la estructura de manera tal, ya que nos piden el máximo positivo, que la máxima carga esté sobre la máxima línea de influencia, la máxima ordenada. De esta manera, el corte máximo positivo va a estar dado por la carga G por el área positiva menos la carga G por el área negativa, que es lo mismo que la carga G por el área neta, más la carga o sobrecarga P por el área positiva, más la carga concentrada P por la ordenada máxima, más la otra carga concentrada P por su ordenada, y nos dice que el máximo valor positivo del corte en el punto C, bajo este estado combinado de cargas, es de 145 kN. Cuando hablamos de envolventes, de esfuerzos máximos, estamos hablando de que cada elemento debe dimensionarse para soportar los mayores valores posibles de todas las funciones de respuesta en cualquier punto de la estructura. No me sirve conocer el valor máximo en un punto cuando ignoro los valores máximos en otro punto de la estructura. Entonces, para ello, la ubicación de la carga para maximizar la función respuesta y el valor máximo de la misma debe ser determinado en un cierto número de puntos de la estructura. Lo podría hacer punto por punto, pero sería muy laborioso. El conjunto de todos esos valores máximos se denomina envolvente de esfuerzos máximos. Vaya como ejemplo el trazado del diagrama de envolventes de los esfuerzos de sección de una viga simple, con voladizo, sometidos a una carga distribuidora móvil P, que se combina con una carga permanente G. En la viga con voladizo, detallada en la diapositiva. Lo primero que tenemos que hacer para obtener los diagramas envolventes de esfuerzos máximos, en este caso supongamos de corte, es trazar la línea de influencia en cada tramo, tanto en I como en J, usando los métodos que ya sabemos. Allí están representadas ambas líneas de influencia. La línea de influencia en I, que tiene su porción positiva y otras negativa, y la línea de influencia en J, que tiene su porción únicamente positiva. Lo que sigue es cargar
para el esfuerzo de corte positivo la carga en la zona positiva de Q sub I. Si estoy buscando el corte positivo, la posición de la carga P o sobrecarga P habrá de ser en coincidencia con el área positiva. Una posición 2 es cuando busco el corte máximo negativo y cargo con la sobrecarga las áreas negativas de la línea de influencia del corte en I. Y una posición 3 me permite obtener la línea de, el volvente o valores máximos a través de la línea de influencia del corte en J, cargando la línea positiva o el área positiva única que tiene la línea de influencia de Q sub J. Esto quiere decir que la posición 1 nos va a permitir conocer los máximos valores de esfuerzo de corte en la sección I, que va de A hasta B. Y la posición 2 nos va a permitir conocer los máximos esfuerzos de corte negativos en la sección I, que va de A hasta B. Y la posición 3 nos va a permitir conocer los máximos esfuerzos de corte positivo en una sección J que va desde B hasta el extremo derecho. Entonces, cargando la línea de influencia en la posición 1, el corte máximo positivo va a estar dado por la aplicación de la carga o sobrecarga P al área de ese triángulo positivo. Si la abscisa es 0, o sea, si estoy en el extremo izquierdo, en A, el corte máximo va a valer 75 kN. Ahora, si estoy en I, en el otro extremo, que es B, el corte vale 0 y la variación es una parábola de segundo grado. Si aplico la posición 2 para encontrar el corte máximo siempre hasta ahora en I, pero negativo, aplico la carga P en el triángulo de la izquierda con un valor negativo porque es el valor de la línea de influencia en ese tramo, y le resto la aplicación de la carga P en el triángulo de la derecha. Si X vale 0, es decir, si estoy en A, el corte máximo negativo habrá de valer menos 12 kN, y si estoy en el punto B, cuando XY vale L, mi corte máximo, que va a ser positivo en este negativo, vale menos 87. Hasta ahora, en I, es decir, en el tramo, sin meterme en el voladizo, hemos obtenido la variación de corte máximo positivo y de corte máximo negativo. Si me voy al extremo donde está J, es decir, a la derecha de B hasta el final del voladizo, el único corte positivo que tendré será justamente el positivo, y que resulta de aplicar la sobrecarga P a ese rectángulo, o a esa porción del rectángulo, haciendo variar XJ desde la longitud L hasta L más B, donde B es la longitud del voladizo, y obtengo una recta con valor máximo 60 kN y valor mínimo nulo. Si grafico, esta es la envolvente de valores máximos, que me dice que en cada sección el corte puede ser, en I al menos, positivo o negativo dependiendo de dónde esté la carga. Mientras que en el voladizo solo habrá cortes positivos máximos y nos da a nosotros un panorama de que en cada sección puede haber máximo cortes positivos como negativos. Con el momento flector procedemos igualmente que en el caso del corte, cargamos la línea de influencia en la posición 1 para obtener los máximos momentos flectores en la sección I y en la posición 2 para obtener los máximos momentos flectores pero negativos en la sección I. Estamos hablando entre A y B. Para obtener los máximos momentos flectores negativos, porque no hay otros, en la sección J, cargamos con la sobrecarga de la siguiente manera. Aplicamos las ecuaciones y vamos obteniendo distintas parábolas y una recta.
Sobre la gráfica trazamos para la sección I una parábola con flecha 187,5 kN para los momentos positivos y una recta superior negativa para los momentos negativos siempre en I, mientras que para J una parábola con pendiente nula en el extremo del voladizo y un valor máximo negativo de 120 kN. Ahora, esto no está combinado todavía con la acción de una carga permanente. De la misma manera que hicimos con el corte, lo primero que hacemos es dibujar el diagrama de momento debido a la carga permanente G, que van a ser dos parábolas que están dibujadas con color negro, y sumamos en el apoyo B el valor del envolvente de momento debido a P, con el valor del momento debido a G. Eso nos permite obtener un valor mayor. Encontramos el máximo momento en el tramo AB colgando la parábola que surge de sumar ambas flechas, tanto la flecha de G como la flecha producida por el diagrama de P, y esa parábola se cuelga de la línea de referencia que surge de unir el valor de MA igual a 0 y el valor de MB surgido del estado de carga G. Posteriormente dibujamos los valores máximos negativos en el tramo, colgando la parábola debido a la carga G desde la línea de referencia que surge de la suma de los momentos en B debido a G más P. Es la superposición de una recta con una parábola donde la flecha que se cuelga es la de la parábola. Los valores máximos negativos en el voladizo surgen de colgar la parábola debido a G más P en ese tramo.